¿Vale entendido? Muy bien. Bueno, pues buenas tardes, amigos. Qué gusto a todos los que escuchan nuestro podcast Invictus Latinos Cambiando Nuestra Cultura. Hoy estamos contentos porque tenemos a un amigo de hace muchos años de conocer al buen Oscar Edgardo Velázquez. Nuestro amigo nos acompaña desde El Salvador. Oscar es maestro, es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica del Salvador, el cual he tenido la oportunidad de estar presente en esa universidad compartiendo. Y bueno, hoy en día Edgar, como yo lo conozco, Edgar, como le digo, es candidato a diputado en El Salvador. Nos está el día de hoy acompañando Edgar desde el país de El Salvador. Edgar, bienvenido. Qué gusto tenerte en este podcast, brother. Sabes que te amo, sabes que te quiero mucho a ti y a toda tu familia, a tu esposa, a tus hijos. Bienvenido, Edgar. Gracias, Alan. Siempre tenemos gratos recuerdos de cuando nos conocimos aquí y las diferentes experiencias que hemos tenido en todos estos años. Realmente verte, saber que te estás desarrollando, que has avanzado, que sigues impactando a personas, ¿verdad? Con un mensaje positivo, un mensaje de aliento, de vida. Pues yo te sigo en las redes, pues, ¿verdad? Y me encanta ver que vas progresando. Así es que te agradezco la oportunidad y sabes que aquí en El Salvador siempre tienes casa para ti y tu familia, ¿verdad? Y pues queremos volver a que vamos al puerto de la libertad, ¿verdad? Y comer mariscos y toda la dimensión que vivimos aquellos días, que la pasamos muy bien. Yo sé que esos días ya van a volver, Alan. Así es que muchas gracias Primer, por la oportunidad y un saludo a todos los que nos están observando. Gracias, Edgar. En verdad que es una bendición. Y bueno, pues haciendo rememoria, te conocí en Fort Lauderdale, Florida, en el 2009. Luego estuve yo en El Salvador. Luego Sí. estuviste tú ya en México. Y bueno, nos hemos visto varias veces. Luego fui a Nicaragua y pasé por El Salvador y estuviste ahí, nos recibiste. En verdad que chulada, la verdad, brother, en verdad. Sabes que te admiro, sé tu trayectoria, sé lo que trabajaste en jóvenes, sé lo que has trabajado con jóvenes, con tu familia, en la universidad. La verdad es que sabes que te admiro muchísimo. Para mí fuiste un Gracias. referente de cuando yo conocí y anduve en los grupos de jóvenes sirviendo. Y la verdad es que para mí fuiste un referente, te aprendí muchísimo, te sigo aprendiendo mucho, también te sigo en redes. Ahí es donde me di cuenta que también vas para diputado de tu nación. Y la verdad es que creo muchísimo en esas conexiones divinas. Yo le Sí, así llamo es. conexiones divinas, ¿verdad, brother? Sé que Dios nos permitió conocernos con un propósito y en verdad, hoy seguimos viendo el propósito por el cual nos conocimos aquel 2009. Sí, realmente, pues es que lo bonito de esta dimensión en la vida de las personas es que cuando uno se pone a servir, va conociendo una cantidad de personas y de repente te salen otras personas que son más especiales, como tú, que eres una persona muy especial, ¿verdad? Gracias. Y que pues hemos pasado muchas aventuras, a veces individuales, pero que nos han dado una similitud y que nos permite que podamos tener esa vinculación tan especial, no solo a través de la relación con nuestro Padre Celestial, sino también de los testimonios, de las experiencias de vida, ¿verdad? Y ver personas como tú que siempre están tratando de desarrollar algo positivo para que otros puedan vivir bien, creo que es loable, ¿verdad? Y espero que puedas crecer mucho y cuenta con nuestro apoyo en todo. Y yo sé que ya dentro de poco, pues vas a volver a nuestra nación para impactarnos con tus conocimientos y tus experiencias, ¿verdad? Porque yo creo que al final
si la gente entendiera que no nos llevamos nada y que lo único que dejamos debería de ser lo mejor de nosotros, todo el mundo se volcaría a servir. Todo el mundo entendería que tenemos que dar algo de nosotros y que todo lo material para lo único que te sirve es para servirle a otro ser humano, ¿verdad? Así es. Así es que, pues ahí estamos en la mejor disposición, a la ¿verdad? Muchas Gracias, Edgar. gracias. Eso que acabas de decir, lo resumo. No estaba preparado, pero lo resumo en mi libro Servirasgo, ¿verdad? Lo resumo en mi libro Servirasgo. Literalmente, vinimos a esta tierra no para atesorar cosas materiales, sino para darnos a otros, para Sí, darle a otros de los talentos, las habilidades, el conocimiento que nosotros tenemos, podérselo dar a otros. Porque a final de exacto. cuentas, ¿verdad? Lo decía Alejandro Magno, que cuando él muera, que las manos vayan por fuera, les dijo, ¿verdad? Hay una historia que dice que las manos vayan por fuera y le preguntan, ¿por qué? Para que el mundo se dé cuenta que nada me llevo, ¿no? Entonces, tremendo, literalmente, Edgar. Y bueno, pues, platícanos, Edgar, platícanos un poco quién es Oscar Edgardo Velázquez, eh, casado, cuántos hijos, platícanos un poco, queremos conocer a Edgar, de dónde eres, bueno, ya dijimos que de El Salvador, pero platícanos un poco, Edgar, acerca de ti. Bueno, eh, con apenas 18 años, los otros 40 años ya son de pura experiencia, ¿verdad? No cuentan. No, Alan, en diciembre cumplo 50 años, o sea, imagínate ya llegando a la frontera, pero han sido los últimos 23 años, han sido preciosos, han sido maravillosos, claro, con sus aventuras, porque al final los problemas son aventuras, pero soy licenciado en ciencias jurídicas, estoy autorizado como abogado en mi país, estoy casado con Ligia Martínez de Velázquez, que es mi esposa, ya tiene Por 20, ahí está Ligia, por ahí está sí, aquí Ligia, está, mándale un abrazo a gracias. Ligia. Ya tenemos 23 años más otros 3 años de novio. Imagínate, ¿verdad? Las aventuras que hemos vivido. Eh, por misericordia de Dios, tengo 3 hijos varones. Héctor, que es mi hijo mayor, tiene 23 años. José Daniel tiene 18 años. Y Benjamín Andrés tiene 12 años. Y los tres están más altos que yo y más grandes y más fuertes y más sanos y mucho más inteligentes de lo que yo pude haber estado a sus edades. Así es que creo que vamos en el buen camino porque de eso se trata, la evolución del ser humano, ¿verdad? Que la siguiente generación no cometa los errores que nosotros cometimos, ¿verdad? Eh, por el momento sigo al frente de una facultad de Derecho con 2.300 alumnos, ¿verdad? Es la universidad privada más con mayor población en El Salvador. Eh, ¿Y qué te puedo mencionar? Pues hemos estado en capacitaciones en Israel, en Europa, en Sudamérica, en Estados Unidos, y siempre he llegado a la conclusión de que si ellos pueden, nosotros también, como latinoamericanos, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas me han ayudado para poderme desarrollar en mi profesión. Y una de las cosas que más me encanta hacer en la vida es dar clases, ¿verdad? Porque sé que transmitiendo el conocimiento que tengo o que he logrado adquirir por poquito, por así decirlo que sea, le puede servir a alguien para transformar su vida, ¿verdad? Soy microempresario también, me encanta el negocio, siempre estamos viendo qué desarrollamos, ¿verdad? Así es que una de las empresas la maneja mi esposa y ya pues estamos trabajando en los otros negocios para que cada uno de mis hijos pueda tener un negocio. Que sea micro para que ellos aprendan a desarrollarse y ellos lo hagan crecer, ¿verdad? Así es que eso es parte de lo que te puedo mencionar en mi vida, Alan. Excelente, Edgar.
mencionaste que dices, y nosotros poderlo lograr como latinoamericanos, ¿no? Dijiste, he estado en Europa, he estado en Israel, en Estados Unidos. ¿Qué crees tú, Edgar, que tienen ellos, Israel, Europa, que nosotros los latinos o Estados Unidos, que nosotros los latinos no tenemos? Y que bueno, ese es el propósito de este podcast, es Invictus, ¿verdad? Ser inquebrantables, latinos cambiando nuestra cultura. Exacto. Creamos este podcast por la cultura que tenemos en Latinoamérica, no solamente en México. He tenido la oportunidad de estar pues en casi toda Latinoamérica también, y vemos que hay una cultura de mediocridad, hay una cultura del más o menos, una cultura de pues, ay, vamos a hacerlo como sea. ¿Por qué esos países que mencionaste están alcanzando el éxito o están alcanzando lo que se proponen? ¿Y qué está sucediendo en Latinoamérica que no lo estamos teniendo, Edgar? Mira, hay varios factores, no es uno solo, pero sí hay varios factores. Ahora, te quiero hablar de los factores individuales. Los sistemas educativos y culturales, lo que he podido observar, ¿verdad? Porque aparte de que soy licenciado en ciencias jurídicas, a mí me encanta la especialidad de la criminología. Y dentro de la criminología, lo que a mí me encanta estudiar es por qué la gente se vuelve delincuente, por qué un ser humano pasa a romper las leyes o las normas y se convierte en criminal. Entonces, ¿cuál es ese detonante? ¿Cuál es esa motivación para desarrollar esta situación? Entonces, al tener un poco de conocimiento en estas áreas, tú vas analizando las diversas culturas y lo que he podido observar de otros países fuera de Latinoamérica es que es tanta la competencia que tienen que especializarse. Eso los obliga a ellos a crear ciertas disciplinas. En resumen, uno de los factores que ellos promueven mucho es la disciplina personal, de tal forma que van creando hábitos de vida en los cuales están regidos no por el cómo me siento ahora como en Latinoamérica, ¿verdad? Hoy siento que tengo que ir a la playa. No, pues allá no, ¿verdad? Entonces la playa es para cuando estás en vacaciones. Ahorita no. La disciplina te dice que tienes que seguir trabajando, tienes que seguir estudiando, tienes que seguir preparando. Eh, yo recién lo viví en el 2020 con lo de la pandemia. Me fui a España a estudiar una maestría y se vino el encierro y todas las situaciones del COVID y eso hizo que la maestría que nosotros la estábamos llevando de forma presencial, hubieron unos meses en que la llevamos de forma virtual. Entonces, la disciplina cambió, o sea, los hábitos cambiaron, ya no era que yo tenía que ir a clases, sino que ahora tenía que hacerlo a través de una computadora. Entonces, recuerdo que para la tercera evaluación saqué mala nota, Alan, y me habla el coordinador de la maestría y me dice, mire Edgar, me dice, le quiero decir que ha salido con una nota muy baja en el examen que acabamos de realizar. Entonces, si usted vuelve a dejar otro examen, lo voy a tener que expulsar de la maestría. ¿Qué tal eso, Alan? ¿Cómo te cae Wow. esa noticia? ¿Cómo llegas? ¿Cómo, cómo yo como decano, o sea, iba a poder regresar a mi país? Oye, ¿qué te viniste antes? Ah, es que me expulsaron porque quebraste, no pasaste el examen. Entonces, tuve que adecuarme. Entonces dije, y aparte de eso, eh, estaba estudiando una maestría sobre el tema de pensiones, el sistema de pensiones, porque aquí en nuestro país y en Latinoamérica es un tema que hay que hablarlo, que hay que estudiarlo, que hay que investigarlo y hay que desarrollar. Y aparte de eso, estaba estudiando otra maestría a la par que era sobre la fenomenología del terrorismo. Y esta maestría se dedicaba a estudiar las 4 clasificaciones de armas más, más fuertes que hay, las armas nucleares, las armas químicas, las armas radiológicas y las armas biológicas.
Y todos sabemos ahora ya que el virus del COVID es un arma biológica porque fue Claro, creado en un laboratorio. claro. Entonces, yo estaba llevando las dos maestrías, ¿verdad? A la par, cuando me viene la noticia de la primera maestría. Entonces, ¿qué hice, Ana? Sí me puse mal, me sentí mal como buen latinoamericano, ¿verdad? Porque los latinos primero ponemos los sentimientos y después vemos qué hacemos. Entonces, Oye, en mi per- práctica, perdón, Edgar, ¿y no le hiciste como todo latino? No, es que trae mala onda el maestro conmigo. es que el profesor no me quiere porque soy salvadoreño, ¿verdad? Entonces, La típica, ¿verdad? Del sí, determinismo, o sea, culpando a todo mundo. exacto, siempre alguien más es responsable, nosotros no nunca, ¿verdad? O sea, alguien más tiene la responsabilidad, nosotros no. Entonces, lo que hice fue, bueno, estamos en pandemia, estamos en movimientos de cambios en el planeta, pues entonces voy a hacer cambios en mi vida. Y como estábamos encerrados, Alan, empecé a estudiar 16 horas la maestría de pensiones, porque tenía que levantar la nota, ¿verdad? Claro, Cambié la disciplina, ¿verdad? Entonces, después de estudiar 8 o 9 horas al día, pues le metimos hasta casi estudiar 16 horas en el día y después me dormía un rato y después me levantaba a estudiar la otra maestría y así logramos salir. Cambié mis hábitos tus a hábitos. través de una disciplina. Entonces, si nosotros como latinoamericanos cambiáramos un poco más nuestros hábitos y le metiéramos un poco más de disciplina, todo nuestro desarrollo cambiaría, todo nuestro desarrollo. Y que nosotros también, el otro factor que tengamos es la mentalidad de que si ellos pueden, nosotros también podemos, ¿verdad? Claro, Porque yo no vi nada excepcional dentro de la cultura española o la cultura francesa, que también he estado en capacitaciones en Francia. Y lo que sí me ha impactado mucho fue la cultura israelita. Su nivel de disciplina es muy fuerte, ¿verdad? Son bien aplicados a su disciplina y eso ha hecho que sean una de las sociedades más fuertes, ¿verdad? Y uno de los claro, países más grandes en el mundo. Entonces, todas esas cosas, ya cuando estás ahí viviéndolo y experimentándolo, te das cuenta, pues, ¿verdad? Entonces ahora entiendes por qué Jesús nunca dejaba de moverse y tenía su propio ritmo de disciplina, pues, ¿verdad? Entonces, que generó todos estos cambios que ha impactado la humanidad a través de estos años. Entonces, ese creo que es uno de los factores, de esos los factores, tanto la disciplina como la mentalidad, ¿verdad? De aceptar de que tienes un objetivo y un propósito que lograrlo. claro. Gracias a Dios, por pura misericordia, Alan, porque eran dos áreas que no habíamos estudiado aquí en el país, el tema de las pensiones y el tema de las armas. Imagínate en El Salvador cuando vamos a soñar con tener armas nucleares. Si cuánto cuesta solo tener un cohete, pues que no tenemos aviones, vamos a tener cohetes, pues entonces, imagínate, o sea, entonces todas esas cosas eh, nos motivaron de tal forma que al final hasta me mandaron dos cartas, una de cada una de las maestrías, felicitándome y que habíamos logrado terminar con honores las maestrías. Entonces, Wow, sí funcionó la disciplina, sí funcionó el hacer cambio de hábitos, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas son las que nosotros promovemos ahora en las aulas. claro. Fíjate que dijiste cambiar la mentalidad. Lamentablemente, Edgar, lamentablemente, hoy, al menos aquí en México, no sé en El Salvador, pero creo que es un problema, vuelvo al punto de toda Latinoamérica. Eh, Al disciplinado lo vemos como exagerado. O sea, al hombre que decide disciplinarse, ¿verdad? Con él mismo. Y obviamente que cuando te disciplinas contigo mismo, eh, pues se va a permear en todo. Al disciplinado lo vemos como exagerado. O sea, el hombre que quiere hacer las cosas
bien hechas, que quiere hacer las cosas correctas, que las quiere hacer en su tiempo, en su forma. Todo el mundo se siente aludido por ese tipo de personas, ¿no? O sea, porque como yo no lo hago, pues queda expuesto el hecho de que yo no lo hago, ¿no? En un trabajo, por ejemplo, en un trabajo, aquel que llega puntual, aquel que hace su trabajo que le pidieron en tiempo y forma, pues todos los demás lo voltean a ver así como que, ay, el cae gordo, ay, el que esto, ay, ¿por qué eres así? Si podemos irnos tranquilos, ¿verdad? La otra vez me decía un amigo que es empresario en el ramo del transporte, que llegan sus trailers a descargar en tiempo y forma y les dicen el chofer, les dice a los que van a descargar, oye, ¿puedes empezar a descargar? Y que les dice, no, es que aquí nos tenemos que ir tranquilos porque si descargamos muy rápido, luego se da cuenta la empresa que no necesita tantos cargadores, entonces mejor lo hacemos más despacio, tranquilito, para que no nos vayan a correr. Pues, entonces, tenemos una mentalidad literalmente en Latinoamérica, Edgar, que aquel, ¿y qué pudieras decirnos de eso, no? O sea, aquel que decide ser disciplinado, obviamente en nuestra cultura va a ser mal visto. Sí, mira, es, eh, son esos aspectos tradicionales que nos, ¿sabes cuál es el problema? El otro problema que te quiero mencionar es que en Latinoamérica hay muchos recursos. O sea, tenemos agua, tenemos frutas, tenemos verduras, tenemos un excelente clima, independientemente del país que sea. Sí es cierto, en México yo sé que hay lugares donde cae nieve, pero hay playas también. Entonces, si no te gusta el frío, pues te mueves a un lugar más calientito. Entonces, hay opciones donde podemos estar cómodos. Y ese es uno de los grandes problemas, porque por lo menos yo lo viví con el frío en Granada, donde estuve. Eh, el frío te hace que te muevas, porque no hay otra forma. O sea, sí hay calentadores y todo eso, pero si no estás en movimiento, no te adecuas, o sea, no cambias toda esa dinámica, pues te va a comer el frío, ¿no? Entonces, nosotros no, nosotros en Latinoamérica tenemos excelentes climas. Nos llueve una cantidad de agua que en Israel no cae. En Israel sí cuidan el agua porque no Claro. tienen agua lluvia las cantidades que nosotros tenemos. Entonces, si tú ves la bendición que tiene, yo siempre lo he manifestado en otras conferencias y otras oportunidades. América es la isla a conquistar ahora. América es la isla que tiene todos los recursos vírgenes, porque ni siquiera nosotros como poblaciones logramos explotar de tal forma que ya se estén acabando, por así decirlo. Entonces, esa mentalidad de comodidad, de que todo lo tengo, o Confort. con un poquito de esfuerzo logro eh, este objetivo, o si engaño a otro, logro este objetivo. Entonces, esa se va metiendo dentro de nuestras tradiciones y se va volviendo una cuestión cultural. La diferencia es que los objetivos que tenemos son demasiado a corto plazo. Entonces, cuando ya quieres trabajar objetivos a largo plazo, es donde vienes y te desanimas. Ah, pues que no me va a costar mucho. A mí me va a costar rebajar, ¿verdad? Yo no puedo dejar los 2 litros de Coca-Cola que me tomo al día. Pues sí se puede, solo tómate una lata al día y poco a poco la vas reduciendo. Y después Claro. cambias la gaseosa por un refresco dulce, y poco a poco se va cambiando los Lo sabes. hábitos. Claro. Pero la mentalidad tiene que romper con las tradiciones, tiene que romper con aquello de qué es lo que querés hacer y cómo lo vas a lograr. Entonces, nosotros, yo sí creo que como latinoamericanos tenemos todas las herramientas para podernos desarrollar. Basta con que ajustemos un poquito a aquellas tradiciones que ya no te sirven para tu desarrollo, y puedes crear nuevas tradiciones. Y te doy un ejemplo. En mi familia, cuando con mi esposa empezamos a formar un hogar, a construir un hogar, porque los hogares no nacen ni se compran en un supermercado, o no te vienen por orden en línea, hay que construirlo, ¿no? Entonces yo le dije a ella, mira,
Ahora que estamos aprendiendo de la palabra de Dios, vamos a tomar aquellas reglas y aquellas normas que nos pueden servir a nosotros en nuestro contexto, ¿verdad? Y uno de los ejemplos que yo siempre pongo es, en mi casa los cumpleaños de mis hijos se celebran con piñatas y fiesta y todo hasta los 7 años. De ahí para allá, de 7 años en adelante, mis hijos tienen que escoger a dónde vamos a ir a cenar solo como familia. O si quieren partir un cake con la familia, solo es el cake, nada más. No hay la torta o pastel, como le puedan decir en Ajá, otros países, ¿verdad? Entonces, cambiamos eso. Cambiamos, mis hijos, de que cuando cumplieron 18 años, que le íbamos a hacer una fiesta en una discoteca o como hacen algunos en otros países, ¿verdad? Eso nosotros no lo vivimos, ¿verdad? Un almuerzo con sus amigos y ya estuvo, una hamburguesa, papas fritas, y eso fue todo, pues entonces realmente el poder ir cambiando las tradiciones. Hay tradiciones que sí funcionan, el respeto a los mayores, ser educado, decir gracias, pedir por favor, solicitar ayuda, ser solidario. Esas tradiciones sí hay que mantenerlas porque también como latinos tenemos muchas cosas positivas, pero hay otras que claro. sí no hay que promoverlas o seguirlas practicando. Sí, claro. Es que, mira, dice Arturo López Malumbres, que también lo conoces, ¿verdad? Mi padrino. Sí, bueno, pues, y mentor mío, dice que es muy paradójico, ¿verdad? Que somos países ricos en países ricos en agua, en tierras, en petróleo, dice, pero con habitantes pobres, ¿verdad? O sea, es muy paradójico. O sea, dices lo que acabas de decir ahorita, ¿no? Que somos la isla a conquistar. Latinoamérica nos ven de Europa, nos ven de Estados Unidos, nos ven de otros países, nos ven como la tierra que lo tiene todo. Buen Exacto. clima, buenos recursos naturales, buenos recursos económicos, pero como sociedad, pues estamos literalmente hundidos en la pobreza, ¿no? Lamentablemente tenemos muchos habitantes pobres en estas tierras. Y yo creo, Edgar, que es debido, una de las cosas que es de estos problemas es debido a la ley del menor esfuerzo, que es lo que tú decías, ¿no? La ley del menor esfuerzo, o sea, queremos hacer lo menos posible de trabajo, esforzarnos lo menos posible y queriendo obtener buenos resultados. Y eso no existe. De hecho, en mi nuevo libro TNT, 21 leyes para transformar nuestra sociedad, hablo en la penúltima ley, hablo de la ley de la segunda milla. La ley de la segunda milla. Si erradicamos la ley del menor esfuerzo y aplicamos la ley de la segunda milla, esta cosa sería totalmente diferente, Sí. ¿verdad? O sea, ¿qué es la ley de la segunda milla? Bueno, la ley de la segunda milla la enseñó precisamente lo que acabas de decir en las enseñanzas de Jesús, ¿verdad? Ujú, El judío estaba obligado por los romanos a caminar, a cargarle una caja, a cargarle su maleta, una milla, ¿verdad? Y entonces les dice Jesús, pues no le cargues una, cárgale 2 millas. O sea, la ujú, primera milla es tu obligación hacerlo, ¿verdad? El judío, el romano, era su obligación. La segunda milla es por deseo. O sea, y es lo que yo les enseño a las empresas, ¿no? Practica la segunda milla y a, vas a sobresalir de los demás. Si tú caminas en la segunda milla, ¿qué quiere decir la segunda milla? Ok, yo tengo que trabajar 8 horas porque 8 horas es mi obligación diaria. Esa es mi obligación. Esa es la primera milla, ¿no? Las 8 horas. Pero hay un trabajo que quedó inconcluso en esas 8 horas. Bueno, entonces trabajo la segunda milla de manera agradable, con gusto. Yo me quedo 1 hora más para terminar ese trabajo que no se terminó en las 8 horas. Mi claro. obligación era la primera milla. Me quedo 1 hora más para poder terminar el trabajo, aunque no me paguen. Y muchos me dicen, Alan, estás loco, ¿cómo puede ser posible eso? Sí, porque tus patrones, tus jefes, van a darse cuenta que eres diferente y que aparte esa hora extra que no te van a pagar,
lo haces con gusto, lo haces con alegría, lo haces sin renegar. ¿Tú crees que no vas a ser diferente? Claro, claro. ¿Verdad? Y no Mira, yo, solamente, perdón, Edgar, y no solamente en el trabajo, yo les digo en tu casa, con tu esposa, ¿ok? Mi obligación como padre es, por ejemplo, traer el recurso económico a la casa, ¿no? Yo traigo el recurso económico, pero aparte de traer el recurso económico, apoyo con las labores de la casa, apoyo a mi esposa con cuidar a mis hijas para que ella se vaya a una reunión con algunas amigas, apoyo a la tarea con mis hijas, o sea, doy el esfuerzo, doy la segunda milla. Mi obligación es traer el recurso a la casa, pero la segunda milla es aquello que no voy a obtener un beneficio económico, pero que puedo ayudar y que aparte va a traer un beneficio estable para mis hijas, para mi exacto, esposa. Mi esposa va a estar tranquila, va a decir, no manches, mi esposo me ayuda con las labores de la casa. Y obviamente ella va a decir, ok, a mí me toca estar en casa, ayudar en las labores de la casa, pero aparte voy a dar la segunda milla. Cuando venga mi esposo, lo voy a tratar con amor. Yo sé que viene a lo mejor estresado del trabajo. Voy a traer paz aquí a la casa. Y esa es la segunda milla por parte de ella. Y si caminamos en la segunda milla, pues nuestra vida tiene que ser diferente, sí o mira, sí. yo te cuento una experiencia que tuvimos al principio con mi esposa, con Ligia, eh, cuando yo era muy desordenado financieramente, era antes de conocer a Dios, antes de conocer su palabra, antes de conocer sus principios, porque mucha gente ve la Biblia como un libro religioso y no, son principios de vida, o sea, cómo vivir la vida en este planeta. Eso es lo que El, te el, enseña la Biblia, ¿verdad? el manual Lejos del hombre, ¿no? El lejos de manual del cualquier ser otra humano. cosa. Sí, no, bueno, yo se lo digo a mis alumnos, miren, ustedes van a leer la Biblia. No, que por qué, licenciado, porque ahí se escribieron las primeras leyes y de ahí parten todos nuestros códigos, todas las leyes del mundo, hasta las chinas, están plasmadas ahí en la Biblia. Pero lo que te quiero comentar es esto. Por mi desorden financiero, cuando nos casamos con mi esposa, pues yo no tenía más que el trabajo, yo estaba trabajando como un empleado administrativo en la universidad, no era decano, sino que era un asistente de ordenanzas, quizás, ¿verdad? Entonces, lo que te quiero contar es que habían tres bancos que me hablaban mucho, que me querían, pero que me querían embargar, ¿verdad? Porque, porque yo ocupaba Eras tarjetas, especial para ellos. ocupaba tarjetas de créditos y había sido de forma desordenada. Entonces, cuando ya me caso y empiezo a vivir con mi esposa, y lo que tú dices, uno es el responsable de proveer a la casa. Entonces, oye, el sueldo no me alcanzaba, no me alcanzaba, no me alcanzaba, Alan, ni siquiera tuvimos días de crisis con mi esposa que no teníamos ni para comer. Y cualquiera puede decir eso no puede pasarle a Edgar porque sus padres son acomodados, no es que sean millonarios, sino que son... No, pero mis papás estaban trabajando en lo suyo, o sea, yo estaba construyendo mi casa, mi matrimonio, o sea, mi hogar, o sea, tenía que ver de dónde iba a sacar, de qué pozo iba a sacar agua, ¿no? Entonces, y el trabajo que tenía no me alcanzaba. Y que un domingo mi esposa me dice, no tengo frijoles, no tengo leche y no tengo pampers para el niño. Uy, hermano, domingo me lo dijo, o sea, tipo 5:30 de la tarde. ¿A quién puedes recurrir en una emergencia de esas? Y que me salgo de la casa y me pongo a llorar, pero así como buen macho, ¿verdad? Así como buen macho sin tequila, ¿verdad? Así, llorando, ¿verdad? Así de ¿y ahora qué hago? ¿Qué puedo hacer? Pues entonces, mira, pues, mi papá, el coronel, me había prestado un aparato pequeño para fumigar la casa contra insectos y zancudos. Tú sabes que en Latinoamérica, el trópico y todo, pues hay insectos y zancudos. Que cojo esa máquina y me voy a la casa de mi mejor amigo y a buscarlo para decirle, mira, voy a empezar un negocio de fumigar, ¿verdad? Y quería fumigar tu casa y que llego y no está. Domingo, no está.
solo estaba su mamá. Y me dice doña Ana, ¿qué anda haciendo, Oscar? Me dice, aquí viendo si comienza otro negocio, le digo, ¿verdad? Ay, usted siempre buscando comercio, me dice, sí, le digo, ¿de qué? De fumigar. Vaya, pues, fumígame la casa. Hermano, la saqué a la señora de su casa por el humo, ¿no? O sea, mi primer sueldo fue de $5 por fumigar una casa. Ese fue mi primer sueldo, pero yo entendí que si después de trabajar en la universidad yo buscaba un lugar donde ir a hacer este servicio, iba a tener otros $5. Y de $5 después pasé a $10 y después pasé a $20. Y así poco a poco fui haciendo la segunda mía, Ana. A tal Claro, punto que un día yo le había prometido, no le había prometido a mi esposa, pero sí me lo había prometido a mí mismo, que un día yo le iba a comprar un carro 0 kilómetros de agencia a mi esposa. Y lo pudimos hacer. Yo le di gracias a Dios porque me permitió vivir esa experiencia. Claro, era un carro chiquito, ¿verdad? Pero era 0 kilómetros, claro, nuevecito. claro, claro. Y tome, mi amor, aquí está la llave, que este es su carrito, ¿verdad? Entonces, pero no mucha gente está en la disposición de pagar un precio extra, ¿verdad? Exacto, Que si nuestro precio extra implica que tengamos que llevar un poco de trabajo a la casa porque no hemos logrado terminar en la oficina, pues te levantas en la madrugada y lo sacas, lo realizas, pero claro, que tu trabajo salude por ti, que no seas tú con tu verbalidad, ¿verdad? Con tu oralidad la que se gane los puestos, sino que sea tu testimonio, que sea tu por ejemplo, trabajo el que hable por ti. Y eso pues hasta en la Biblia dice, pues, ¿verdad? Que al buen siervo el gobernante siempre lo va a tener cerca o siempre le va a dar apertura. Pues entonces yo he claro, vivido eso que tú has escrito, que tú has puesto en tu libro. Lo he vivido y siempre lo trato de practicar. Hoy que estamos en esta cuestión de la política, me dicen algunas personas, usted sí le mete pasión a las cosas. Es que si no le voy a poner pasión a las cosas, mejor no las hago, porque ya me claro, acostumbré a dar la segunda o la tercera mía, pues, ¿verdad? Entonces, claro. eso creo que es la diferencia que hemos vivido nosotros, Alan, ¿verdad? Entonces, Dice el principio de la diligencia, Edgar, dice, ¿has visto persona diligente en su trabajo? Será ujú, puesto entre los grandes, sí, no con los de baja condición. Sí, lo repito para los que nos escuchan. ¿Has visto persona diligente en su trabajo? Será puesto entre los grandes, no con los de baja condición. Entonces, wow, este principio de la diligencia a mí me impresiona, ¿no? sí, Porque, ¿qué es ser diligente? Es hacer las cosas bien hechas, en excelencia y con gusto, sí, ¿verdad? Y yo sé, Edgar, y estoy seguro porque te conozco y sé que así eres apasionado. Si le entras es porque le entras con todo. Lo sé porque te he visto. Literalmente tu trabajo y tu testimonio y tu ejemplo habla por sí solo. Y sé, Edgar, que en esto que andas de la política para diputado, sé que Dios te va a honrar, amigo, y amén, sé que eres diligente en eso y te va a poner ahí. Ahí te va a poner primeramente Dios, en amén, el nombre de Jesús. amén. Excelente. Y bueno, pues Edgar, platícanos entonces, platícanos, yo quisiera que me platicaras un poquito. Digo, ya nos platicaste el Edgar que ahora es con hábitos, con principios, ¿verdad? Con valores, con una familia. Pero, ¿qué vivió Edgar antes? ¿Quién fue Edgar antes que lo llevó a vivir y a ser el Edgar que hoy conocemos? Platícanos un poco de esos antivalores que practicabas a lo mejor. Platícanos un poquito para que la gente se dé cuenta, pues que no siempre ha sido San Edgar, ¿verdad? Sino que tenemos Tiene, también un tiene poquito de su lado antes. oscuro, el Edgar, ¿no? Tiene su parte Pues es oscura. que, brother, como se lo dije a Jorge Pagán hace 2 semanas, como se lo dije a Katy Agüero la semana pasada, literalmente
Para hoy estar aquí hablando lo que estamos hablando es porque literalmente tocamos fondo, Sí. porque literalmente no siempre fuimos así. Yo se lo he dicho a mis seguidores, a las personas que me han escuchado con alguna conferencia. Yo fui candela pura. Sí fui, sí hice, lastimé gente, ofendí mucha gente, provoqué abortos. Sí lo fui, sí lo fui. Me arrepentí, gracias a Dios, y hoy soy un hombre totalmente diferente a lo que fui hace 18 años atrás. Bueno, Entonces, para hoy ser Edgar, el Edgar que eres, sé que tuviste que pasar un proceso y me gustaría que nos platicaras un poco de cómo era Edgar y cómo pasó ese proceso y los beneficios que has tenido con tu familia, tu esposa, tus hijos, al haber cambiado ese proceso anterior. bueno, mira, voy a cumplir 50 años. Eso implica que dentro de estos 50 años hubieron 12 que fueron de pura guerra civil, porque yo tuve que vivir la guerra civil de mi país entre 1980 y 1992. Eh, Mi padre biológico es mi papá es un coronel ahora, ya está retirado y todo, pero en su tiempo le tocó pelear la guerra y yo vi mucha destrucción. Perdimos a muchos parientes. Yo no soy pro armas ni soy pro guerra, ¿verdad? O sea, yo sé lo que implica es estar en medio estás en tu casa, estás durmiendo en el cuarto céntrico de la casa, abajo de dos colchones, porque afuera están tronando las balas y están tronando las bombas. Entonces, toda esa niñez que yo tuve con esta situación te marca mucho, ¿verdad? Y una de las marcas negativas que te deja es que cuando ya tú vives varias experiencias difíciles, como la de tu casa, o por ejemplo, me subí a los helicópteros donde le llevaban la comida a los soldados, donde mi papá estaba combatiendo en las montañas, aquí en mi país, y de repente le disparaban al helicóptero, pero no lo alcanzaban, pues, o sea, no le pegaban, ¿verdad? Y yo llegaba ahí, entonces todas esas cosas te van marcando. Y no es que la vivieras una vez, sino que la vivimos varias veces. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esas Durante 12 marcas años. negativas? Imagínate, entonces te va formando un carácter de que ni Superman, o sea, Superman te hace los mandados, Batman es tu motorista y Hulk pues te limpia los carros los domingos, ¿no? Entonces te vas creyendo en una prepotencia, en un orgullo que después, cuando ya empiezas a crecer, te va a dar muchos problemas. Y ese soy yo. Yo tuve mucho problema con mi orgullo, con mis prepotencias. Eh, yo cuando salía a beber con mis amigos, yo empecé a tomar cerveza a los 15 años y con mis padres se divorciaron cuando yo tenía 13 años, entonces yo le cogí un resentimiento a mi papá, el coronel, y que yo decía, me la va a pagar algún día, porque eso es lo que uno piensa, ¿no? Que claro, como no sabe cuáles han sido los detonantes, uno como hijo empieza a absorber todas esas cosas negativas. Y yo sabía que mi papá se tomaba cerveza después de que regresaba de andar peleando y que se tomaba 15 cervezas. Entonces yo decía, si él se toma 15 yo me voy a tomar 20. Y si él se toma 20 yo me voy a tomar 25. Y eso hizo, Alan, que este que te habla se tomaba 27 cervezas, ¿verdad? Media botella de tequila. Las drogas sí nunca las probé, no. O no es que no alcanzaba el dinero, o es que nunca se me, se me, se me ofreció. Entonces, toda esa serie de situaciones, el alcohol te lleva a las relaciones sexuales ilícitas, gracias a Dios no, que yo me acuerdo, no embaracé a nadie, pues, ¿verdad? O que me hayan reclamado, pues, ¿verdad? Entonces, todas esas situaciones, pero te van llevando a una serie de situaciones en que uno se va creyendo mucho y que cree que puede resolver cualquier situación. Se vuelve prepotente, la prepotencia te lleva a la rebeldía,
la rebeldía te lleva a la escasez, ¿verdad? Imagínate que yo en mi rebeldía en el colegio, en noveno grado, no, pues, abajo ¿cómo le dicen? Del high school, en noveno grado, pues Ajá. yo en el baño vendía las hojas de la revista Playboy para poder tener dinero, pues, o sea, yo estaba vendiendo pornografía en ese, ahora que me doy cuenta, pues entonces todas esas cosas, ¿y para qué quería el dinero? Para ir a tomar, para ir a beber. Entonces, todas esas series de situaciones, era un mentiroso, pero yo creo que ahí venía la vena para ser abogado, ¿verdad? Como se dice, con mucho respeto a los colegas, pero así nos dicen, pues, ¿verdad? Claro, Entonces, toda esa serie de situaciones fueron trayéndome una cantidad de problemas cuando ya fui creciendo, porque al final, Alan, el que es rebelde tarde o temprano la va a pagar. Y eso estamos claro, claros, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad de rebeldía que nosotros hayamos practicado, así va a ser también el nivel de sufrimiento que la vida nos va a pasar las facturas. Entonces, a mí me pasaron facturas muy altas, ¿verdad? Llegó un día en que todo cambió y después de ser el alma de la fiesta, el que organizaba la fiesta y todo esto, pues ya no había dinero, ya no habían amigos, y teníamos problemas serios, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas fueron las que a mí me marcaron. Eh, Eso llevó a que era tal sufrimiento tan fuerte, pues que llegué a los pies de Dios, a los pies de Jesús, ¿verdad? Y ahí comenzó a cambiar todo. O sea, todas las prácticas negativas que yo realizaba como buen latinoamericano, hoy es 2 de noviembre, después de ir a poner unas flores a algún familiar, pues hay que ir a beber, ¿verdad? Y bueno, ya que mañana es viernes también, pues seguimos bebiendo viernes, sábado y domingo y así, o sea, una cantidad de prácticas negativas que teníamos que nos produjo la rebeldía, la desobediencia a la mamá, la desobediencia a los padres. Yo creo que esa es de las facturas más grandes que nos traen a nosotros los latinoamericanos, porque el principio se cumple, honrarás a madre y padre y larga vida te daré. Ese principio ahí está. Entonces, si no claro. honramos a padre y no honramos a madre, se nos acorta la vida. Entonces nos trae un sufrimiento, nos trae una situación no de benignidad. Entonces, todas esas situaciones las tuve que vivir y te podría contar muchas más, ¿verdad? De todas esas situaciones a pesar de conocer el mundo de las armas, me limité, ¿verdad? Para no usar armas porque yo sabía el daño que hacían las armas, pues, ¿verdad? Al día de hoy, pues siempre me he tratado de limitar de esa situación. Pero cuando llegas a Jesús y cuando llegas a Dios, y yo de Dios solo sabía, no lo conocía, entonces ahí sí las cosas empezaron a cambiar. Lo primero que le entregué fue mi vicio alcohólico, ¿verdad? Porque yo decía que era un tomador social. Ya de tomador social ya no era nada de eso, ¿verdad? Sino que le entregué mi vicio de la cerveza. Y el problema del vicio de la cerveza es que venía acompañado de un nightclub, de los nightclub famosos aquí en el San Salvador, pues, ¿verdad? Que 60 chicas bonitas y 5 feas. Y al final era al revés, ¿verdad? 60 feas y 5 bonitas. Pero claro, ya llegabas con 6 7 cervezas adentro y a uno las veía todas bonitas, ¿verdad? Entonces, todas esas situaciones se las entregamos a Dios y empezamos a buscar un nuevo estilo de vida, una nueva disciplina, unas nuevas prácticas. Que ahora que me ofrecen una tarjeta de crédito, no, por favor, ni me vuelva a hablar, ¿verdad? Que yo tarjetas de crédito no tengo. No he vuelto a tomar cerveza en 23 años, ¿verdad? Eh, ya no salgo a lugares así eh, calientes, como pueden decir, pues no, ¿verdad? Hoy mi deleite es salir con mi esposa y con mis hijos Wow. a comer, ¿verdad? Y las otras salidas, pues a servir, ¿verdad? Pero de ahí para allá no hay esas cuestiones. Entonces, mis hijos no van a sufrir lo que yo sufrí, ¿verdad? Que a veces me sentía ansioso porque estaba solo, o ¿cómo se llama? O buscabas compañías no adecuadas, ¿verdad? Amistades que no te producen nada,
que lejos de eso solo te traen destrucción a tu vida. Entonces, todas esas situaciones encontré a alguien que me quiere como soy, que me acepta como soy. Nunca estoy solo porque Él siempre está conmigo. Todas esas situaciones fueron, ¿cómo se dice?, cambiadas, ¿verdad? Pero sí fui una persona que no se lo recomiendo a nadie, ¿verdad? Entonces, eh, si tenías un enemigo, pues acuérdate que en el mundo militar a los enemigos se les enseña hay que destruirlos, ¿verdad? Y prácticamente eso es lo que hacíamos, Claro. pues, ¿verdad? Entonces, pero gracias a Dios nunca me logré meter en un problema así muy serio porque, pues al final uno dice, con la capacidad que puede tener el ser humano de destrucción, pues no sabes cuándo te va a volver esa situación. Pero Claro. gracias a Dios, todo eso fue transformado, ¿verdad? Por Jesús. Sí, a final de cuentas, el principio de la siembra y la cosecha aplica tanto para lo bueno como para lo malo, ¿no? O sea, es, entonces si tú haces el mal a alguien, pues obviamente la Claro, cosecha va a ser algo malo para ti en algún momento, ¿no? O claro. sea, va a pasar algún tiempo, pero la cosecha te va a alcanzar, ¿no? Ujú. Entonces, preferible hacer cosas buenas para que la cosecha que obtengamos, pues sean cosas buenas, ¿no? Así es. Así es. Esa es la diferencia ahora. Entonces, eh, estoy cuidando a mis padres porque mi mamá se volvió a casar, ¿verdad? Cuando yo tenía 17 años y llegó un hombre empresario a nuestras vidas y pues he pasado sirviendo y trabajando con él y aprendiendo mucho de él. Con mi papá, el coronel, hicimos las paces y también llevarle los principios del reino de los cielos, ¿verdad? Poderlos vivir, verlo a él, disfrutarlos también. Entonces yo le pedí a Dios que él que conociera, porque hubo mucho tiempo que no nos vimos. Entonces yo le decía, Señor, muéstrale qué es lo que tú has hecho en mi vida, ¿no? Y Claro. me invitaron a la Universidad de Buenos Aires a dar una conferencia en materia de derechos humanos y yo me lo llevé a él y él pudo ver la clase de conferencista que Dios nos ha permitido por su misericordia ser. Y bueno, pues, y después también pude servir en una iglesia allá en Buenos Aires también. Y pues si toda la gente se le acercaba a él, ¿verdad? No se acercaban a mí a felicitarme o algo, sino que se le acercaban a él. Entonces, él cambió su chip, como decimos, ¿verdad? Nosotros Claro. los jóvenes. Así es Claro. que él cambió Nosotros- su chip, ¿verdad? Con respecto a nosotros y con respecto a mí. Y pues empezamos a unirnos más, ¿verdad? Así es que hoy lo veo todos los días. De hecho, hoy desayunamos, ¿verdad? Con él y pues estoy disfrutando este estilo de vida. Excelente, Edgar. Fíjate que tocaste un punto que estoy trabajando. Hace unas 15 días, tuve la oportunidad de estar en San Luis compartiendo a unas personas, más o menos como 300 personas, acerca del problema que vivimos hoy en día sobre la masculinidad en crisis, sobre la crisis de la masculinidad. Y tuve la oportunidad de compartir tres temas y terminando el ciclo de las tres conferencias, me acerco a mi esposa, abrazo a mi esposa porque fue un momento muy especial ahí, lloré, mi esposa lloró, mis hijas estaban presentes en las conferencias y ya cuando nos dispusimos de ir a comer, me dice mi esposa, oye, ¿sabes qué debes de hacer? Y le digo, ¿qué? Me dice, creo que el tercer libro vas a tener que hablar acerca de la crisis de la masculinidad que vivimos hoy en día. Y se clavó esa palabra que me dijo mi esposa. En verdad, yo doy gracias a Dios por mi esposa. Yo soy de los que cree que los que estamos casados tenemos una esposa que conoce de Dios. Literalmente tenemos una profeta en nuestra casa, ¿verdad? Sí, Y es una bendición nuestra esposa para nosotros. Entonces, se clavó esa palabra que me dijo mi esposa, se clavó en mi corazón y en mi mente, brother, y estoy empezando a recabar información para poder escribir mi libro, mi tercer libro, y voy a dar esta premisa para todos. Mi tercer libro va a ser enfocado
en la crisis de la masculinidad, ¿no? Entonces, aprovecho este tema que acabas de decir, Edgar, porque quiero que nos compartas un poquito cómo el poder haber perdonado a tu padre y hecho las paces y haber cambiado esa parte con tu papá, ¿cómo ha impactado en tus hijos? Porque tiene que estar conectado, o sea, literalmente estoy seguro que está conectado el haber solucionado tu situación con tu papá con lo que hoy vives con tus hijos, ¿no? Está conectado literalmente, porque para poder ser buen padre, pues antes debimos haber sido, ser hijos, ¿no? Entonces, compárteme algo acerca de eso, bro. Mira, Sé que tienes mucho que darnos. bueno, mira, nuestra tradición latinoamericana, el macho no llora, ¿sí? ¿Sí o no? Esa es, Sí, esa es la premisa, lo primero que te meten en la mente, hijo, usted es macho y usted no tiene que llorar. Y de sí, ahí, o sea, y con ese concepto nos marcan mucho, a los 13 14 años te llevan donde las muchachas de la vida alegre, ¿verdad? Y tienes tu primera experiencia sexual que después te va a marcar tu matrimonio. Entonces, hay ciertas situaciones, ciertas tradiciones. Por eso yo al principio del programa te decía, hay ciertas tradiciones que ya no las podemos practicar porque ya no funcionan. Y dentro de esas vienen estas, del machismo, porque el machismo no tiene nada que ver con la masculinidad. Y esa claro, es una de las diferencias, porque el hombre es hombre por su testimonio, por su calidad de servicio, por su entrega, por la atención que da a los diferentes problemas y cómo los resuelve. Yo no llego macho y gritando a la casa o sacándome la pistola y disparando, ¿verdad? Y aquí yo mando porque yo soy el que pago las cuentas. No, ese concepto no está escrito en la palabra de Dios. Al contrario, dice que el hombre es el sacerdote y ese es el rey. Si es el sacerdote, es para que bendigas a tu familia, para que cuando tú reces o tú ores, pues haya una bendición que baja del cielo para tu casa. Pero quien la desata es el hombre, ¿verdad? Entonces, y dice también la palabra que nuestras esposas son nuestra corona, ¿verdad? Y que también hay una advertencia ahí, no te pelees con tu esposa porque si no, no te oigo tus oraciones. Entonces, wow. ahí es donde uno tiene que estar pendiente de ser un hombre masculino. Y masculino aquel es, mira, yo te lo está diciendo alguien que, Alan, yo estaba siendo capaz, yo fui preparado para ser militar. Acuérdate que el machismo te dice de tal palo, tal astilla. Y si tu padre es militar, tú como hijo tienes que ser militar. Entonces, las cosas, tuve que romper una cantidad de tradiciones especiales. Claro, ahora yo soy militar, pero de un ejército celestial, ¿verdad? Entonces, claro, o sea, esa no me la quité, como Sí, dicen. siguió la línea, siguió la línea. Esa no faltó, ¿verdad? Pero en este reino, pues los militares siempre ganan y nunca mueren, ¿verdad? O sea, y si mueres Claro. es ganancia, ¿verdad? Entonces, pero lo que te quiero decir es, cuando yo conozco de Dios y empiezo a conocer un Padre, un día Dios puso en mi vida, ¿por qué no me pides cosas a mí? Porque es que si yo no le pedía cosas a mi papá, porque sabía que me iba a regañar, que no había dinero, lo que sea, punto com, ¿verdad? Entonces me dice el Espíritu Santo, y me dice, pídele las cosas a Dios que quieres. Yo no puedo, y entonces aquí vino donde me rompió el chip. Él no es tu padre terrenal, Él es tu padre celestial. Wow, dije yo, o sea, me abrió tanto la mente a Me que yo le rompió el empecé, paradigma. le empecé a pedir un montón de cosas y me rompió. Ahora viene la otra práctica en el mundo terrenal, en el mundo físico, ¿verdad? Entonces, con mi papá, ¿cómo le hablaba? Me cambió como eso me rompió a mí el chip, yo empecé a entender, ahora que yo soy padre, empecé a entender a mi papá. Y entonces todas las situaciones adversas que él tuvo que vencer o que tuvo que vivir para que yo pudiera crecer como hijo, independientemente lo viera o no lo viera por la cuestión del divorcio. Entonces, todas esas situaciones, yo a mi papá nunca le había dicho te amo, no le había podido decir que te quería porque
Acuérdate que tú eres macho y los machos no demuestran sus sentimientos. Pero claro, ya en esto, la masculinidad, cuando tú te das cuenta de la masculinidad, es que tú eres un ser viviente, con emociones, con sueños, con anhelos. Sí, pero es que tú eres el hombre de la casa, tú eres el papá, tú eres el hijo. Por eso mismo, tenemos sueños, tenemos anhelos, tenemos sentimientos que tenemos que manifestarlos y romper la tradición de poderle, sí, a nuestras esposas sí le llevamos mariachis o le llevamos serenata y les cantamos, ¿verdad? Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas, qué bonito. Y les cantamos y les promulgamos amor, pero ¿qué pasa cuando eres tú el que te tienes que cantar a ti mismo? En tu claro, masculinidad, ser un ser humano con sentimientos, con sueños, con anhelos, que sufres cuando alguien te trata mal, que sufres cuando alguien no te apoya o que sufres cuando un proyecto no te sale que sabías que iba a ser de bendición para la familia. Entonces, ¿cómo balancear todas esas cosas? Ahí es donde tú claro. empiezas a vivir una dimensión especial y con mi padre lo empecé a sentir. Mira, un día llega a mi casa mi papá y me dice, me voy a quedar a dormir aquí. Mira, listamos el cuarto. Y yo ya había sentido que tenía que poner a mi papá a que me bendijera, a que me diera una bendición, Ana, porque en Claro, nuestra cultura eso no es muy tradicional. sí, ¿no? Y en la judía Y, sí, y al día siguiente, después del desayuno, le digo, vaya, me voy, me esperaste, papá, le dije, necesito que me bendigas. Wow, se quedó él así como, eh, ¿y qué querés que te digan? Lo que Dios ponga en tu mente, eso me vas a decir. Vine yo y me hinqué delante de él y él puso sus manos en mi cabeza y me empezó a bendecir. Alan, a partir de ahí, partió muchas bendiciones en mi vida, económicas, familiares, profesionales, claro. perdón, etcétera. Y que Eso estoy creo, seguro, Edgar, perdón que te interrumpa, y que estoy seguro que te dio identidad, brother. Estoy seguro que te dio identidad, no solamente de hijo, de un padre celestial, sino ahora te dio identidad de tener a tu padre terrenal contigo. entonces, ahí es donde yo entiendo que través de esta identidad como hombre, que mi masculinidad es para servir, para entregar, para recibir, para tener, para administrar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa identidad, esa vivencia especial es lo que nos ha ido proclamando. Entonces, masculinidad no solo es por la clasificación de nuestros órganos sexuales, sino es por Claro, nuestra capacidad de administrar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y nuestros recursos, etcétera. O sea, somos entes vivientes, ¿no? O sea, nosotros, sí, a claro, veces los padres parecemos superhéroes, pero sí, a veces nos duele la rodilla. claro, sí, claro. Y es que, ¿sabes qué, Edgar? En ese machismo del que hablabas, tradicional, cultural que tenemos en Latinoamérica, nos han enseñado, o bueno, al menos yo así lo vi, ¿no? O lo conceptualicé, que el hombre era el que llevaba el dinero a la casa y tan, ¿verdad? Y les comparto yo que cuando bueno, yo crecí sin papá, lo he platicado en algunos testimonios y conferencias. Mi papá se fue cuando yo tenía 1 año y medio de edad, se fue con otra mujer, entonces crecí sin papá. Gracias a Dios también a los 20 años tuve la oportunidad de reconciliarme con mi padre, perdonarlo, pedirle perdón, porque incluso yo le decía la muerte, ¿no? Entonces yo le pedí perdón y toda esta parte. Y mi mamá se vuelve a casar con otro hombre que resultó ser un hombre alcohólico, ¿no? Entonces yo vi en mi casa que él llevaba el recurso económico a la casa, pero que aquí en México, no sé, en El Salvador, antes se acostumbraba mucho el abonero, Mm, ¿va? Tú sacabas una tele, iba el sí, abonero cada semana a cobrarte, ¿no? Entonces, cuando llegaba el abonero o cuando llegaba el de la renta de la casa o cuando llegaba el del abonero del modular o cuando llegaba el abonero del estéreo, no sé, la que tenía que salir a dar la cara era mi mamá
Ujú. ¿verdad? O sea, y cuando se atoraba el dinero para pagar al abonero o para pagar la renta, él estando en la casa le decía a mi mamá, no, sal tú y tú da la cara. Él nunca dio la cara. Pagar la luz, la tenía que ir a hacer mi mamá. Pagar el agua, la tenía que ir a hacer mi mamá. O sea, Ujú. mi mamá siempre, él nada más llegaba y daba el dinero y se evadía responsabilidades, ¿no? Y a mí eso como que me traumó, brother. Como Claro, que me claro. traumó. Y la verdad es que hoy en día mi esposa, cuando hay que hacer un pago de lo que sea, la luz, el agua, el gas, yo lo llevo todo contabilizado en mi agenda, ¿sí? Mi agenda yo lo llevo todo totalmente contabilizado. De hecho, de hecho también creamos una agenda ABC Solutions. Qué este, bueno. y en mi agenda llevo yo contabilizado el gas, el agua, la luz, y yo voy esos pagos. Porque he entendido, Edgar, y bueno, todo esto lo digo, porque he entendido que no solamente soy el responsable económico de mi familia, sino que soy el responsable espiritual de mi casa, soy el Claro. responsable económico, soy el responsable de traer diversión, soy el responsable de traer alegría, soy el responsable de traer paz, tranquilidad, seguridad, ¿verdad? Y que en esa responsabilidad que tengo, también tengo la responsabilidad de hacerle saber a mi esposa y a mis hijas cuando estoy triste, cuando me siento mal, cuando no tengo ánimo, cuando estoy enojado, cuando emocionalmente hablando me siento mal. Y las tengo a ellas literalmente para decirles, ¿saben qué? Estoy así. Y para que ellas también bendigan mi vida, haciendo una oración, pidiéndole a Dios por mí, dándome una palabra de ánimo, diciéndome, échale ganas, mira, vamos a salir, tú puedes. Y nos damos cuenta que somos un equipo uno del otro, ¿no? Sí, Entonces, aprendí a que no solamente soy el responsable económico de mi casa, sino el responsable en todos los aspectos, tanto espiritual, pero también tener la responsabilidad de lo que tú dices, que soy un hombre que siento, que me desanimo, que emocionalmente hablando también vivo mis luchas y que también las tengo que compartir con ellas, ¿no? sí, así es. Es que ser masculino tiene que ver con todo eso, tiene que ver, nos vendieron mal la idea, nos dieron mal conocimiento, ¿eh? En la criminología, una de las ciencias que se apoya es la psicología. Y en la psicología te dice que el hijo o la hija va a hacer lo que ve hacer al papá, pero se Claro. va a recordar de toda su vida las palabras de la mamá. Entonces, de ahí la Wow. función que nosotros tenemos de guardar nuestro testimonio o de darles un ejemplo de lucha, de constancia y todo eso, pero que van a haber momentos en que, hey, voy a parar porque estoy cansado, o sea, Claro. hay días, Alan, que yo no voy a la oficina, tengo la oportunidad, hoy que soy decano, pues, ¿verdad? Entonces, ya voy para 13 años como decano, entonces ya hemos dado una cantidad de aportaciones a la sociedad, no solo con los alumnos, sino también de otras índoles, ¿no? Entonces, pero hay días que le digo a mi esposa, hoy no voy a ir a la oficina, me voy a quedar a descansar porque si uno no se repone, si uno tiene tantas presiones familiares, tantas presiones incluso espirituales, porque el reino de los cielos demanda también, pero claro, para eso te van dando las salidas, pero tenemos presiones por muchas áreas. Entonces, ser masculino, ser macho, ya no es aquel yo puedo hacer todo lo que yo quiera y con dinero o sin dinero. No, no se trata de eso. Se trata de aceptar nuestros límites, aceptar nuestras potencialidades, pero Claro. no dejar fuera nuestros límites. Eso es ser masculino. Ser masculino es ser un caballero cuidando a nuestras esposas, velar por la salud de nuestros amados, ¿verdad? Entonces, generar, como tú dices, un medio ambiente donde sí hay que convertirse, claro, quizás en el hombre solución, ¿verdad? En el hombre que sí tú vas a buscar y sabes que Alan o Edgar te puede dar una solución o te puede dar un consejo a determinado problema. Entonces, todas esas situaciones pasan por la masculinidad, ¿verdad? O sea, es parte de nuestro crecimiento. Claro, cambiar y quebrantar
esas tradiciones Sí, claro. solo puede ser a través del conocimiento y la educación y te felicito y bendecimos desde ya ese libro que vas a sacar porque se necesita. La falta de identidad en nuestros jóvenes no solo es sexual, sino también es emocional. Yo creo que por ahí comienza toda esa situación, ¿verdad? Que el bombardeo que ellos reciben a través de las redes sociales. Yo creo que las redes sociales son buenas hasta cierto punto, pero de ahí para allá hay un bombardeo de confusión de identidad que hay que tener mucho ojo con esas situaciones y a los padres que nos están viendo, pues sí les recomiendo eso, ¿verdad? Que pasen pendientes de sus hijos, que no les den un teléfono para, así como hacen muchas parejas. Dale el teléfono al niño para que deje de molestar y di, ay, que si es tu hijo, o sea, disfrútalo hoy que Se co- puedes, ¿no? Porque ya mayor, viejo, te lo dice alguien que yo quisiera que mi papá estuviera más joven para andar de viaje con él. Sí, sí nos claro, vamos de viaje, ¿no? Pero una vez al año y yo quisiera andar más tiempo con él, pues, ¿verdad? Entonces, pero espero que mis hijos que están viviendo, que tienen a su abuelo con quien pueden trabajar, servirle, consultarle, eso es positivo, pues entonces todo claro. eso viene vinculado con la masculinidad, así es que Dios te dé la sabiduría y bendiga ese libro, Alan. Qué buena Tremendo, hora. Edgar. Definitivamente yo creo que vas a tener que escribir para ese libro algunas páginas, brother. En verdad, ese es mi propósito para el 2024, sacar ese libro acerca de la masculinidad, ¿no? Yo Sí, creo que lo que estamos viviendo hoy en día en nuestra sociedad va precisamente, o los culpables, si así se pudiera decir, o los responsables, mejor dicho, de lo que estamos viviendo hoy en nuestra sociedad, somos nosotros los hombres, ¿verdad? sí, Que no hemos encontrado, no hemos sabido pasar la batuta a los demás hombres que vienen detrás, ¿no? ujú, Entonces, y obviamente hoy estamos cosechando lo que lamentablemente hace algunos años se fue dejando, ¿no? sí, Entonces, así es. tremendo, Edgar. Y bueno, pues ya para concluir, brother, porque está buenísima la plática, yo creo que va a tener que haber una Una segunda parte, segunda parte, brother. con Eh, gusto. una segunda parte y tercera y no sé cuántas más. Pero quiero que me platiques un poco acerca de tu candidatura a diputado, brother. ¿Qué estás buscando? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué te hizo tomar la decisión de decir, ¿sabes qué? Le entro, vamos a darle pues compártenos. Fíjate que si ustedes han visto las noticias, nosotros desde la guerra civil a la época de la posguerra hemos vivido una serie de transiciones en las cuales había un flagelo que no se había logrado contener, controlar o administrar, que eran los asesinatos, ¿verdad? Nuestro país llegó a tener casi 80 asesinatos por día, hermano. Entonces, en un país de 20.000 kilómetros cuadrados es ridículo porque somos un país pequeño, pues, ¿verdad? Pero ahí es donde entra mi análisis académico y digo, oye, ¿cuál es el detonante como país, como población, para estarnos matando entre nosotros mismos? Y entonces encontré que la falta de educación, de sistemas o de conocimiento que dé un estilo de vida diferente no estaba siendo promovido de la manera que pudiera impactar. Entonces, gracias a Dios, el gobierno en turno logró administrar y controlar el problema este de los asesinatos, de tal forma que ahora, pues, quizás vamos a tener uno o dos asesinatos al año, ¿verdad? Entonces, o sea, hay Ah, al César lo que es del César, ¿verdad? Entonces, hay que reconocérselo. Entonces, eh, la motivación fue, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora cómo hacemos las cosas? Entonces, durante los años como decano, nosotros hemos estado siempre trabajando con las comunidades. Yo veo la realidad de mis estudiantes y también del servicio que presto fuera de las instalaciones de la universidad como, como miembro del reino de los cielos, pues, ¿verdad? Entonces, hay ciertas cosas que hay que trabajarlas a través de la educación. Hay que enseñarle a la gente a poner un negocio
no solo que busque un trabajo o que se eduque para tener un buen trabajo, sino que pues también pueda desarrollarse en un negocio. Nosotros tenemos un alto porcentaje de madres solteras, ¿verdad? Que hay que ayudarles, hay que orientarlas, hay que crear legislación para poderlas desarrollar. Eh, También la tercera edad de nosotros, creo que nuestras sociedades latinoamericanas a veces somos, quizás se va a oír un poco fuerte, pero es la verdad, Alan, a veces somos un poco desagradecidos con nuestras personas mayores, ¿verdad? Porque de una forma u otra, pues por ellos estamos aquí, ¿verdad? Como Claro, sea o como hayan sido, pues entonces, y quieras o no, por la ley de la siembra y la cosecha, para allá vamos, ¿verdad? Entonces, hay que ver cómo nosotros apoyamos a la tercera edad, ¿verdad? Que no se nos olvide que debemos de ser educados, que debemos de ser pacientes, ¿verdad? He visto mucho maltrato. Yo le decía a mi compañera de fórmula que yo quiero proponer una modificación a la ley donde la tercera edad se pueda sentar en los primeros asientos en los aviones. ¿Cómo les cuesta entrar a los aviones? O sea, ya es hora de que tal vez son cosas sencillas, pero un granito le puede claro, ayudar a alguien a terminar su pared, ¿verdad? claro. Entonces, esas son las motivaciones que nosotros tenemos, llevar principios y valores a las personas que están creando nuestra legislación. Hay muchas personas que tienen mucha capacidad y nosotros queremos ayudar y aportar, ¿verdad? No es que nosotros vamos a solventar todos los problemas, sino que ahí vamos. Y el otro tema principal es aprender, ¿verdad? Porque en la vida siempre hay que aprender, hay que estar en procesos de aprendizaje constantemente, ¿verdad? Así Así es. es que eso estamos haciendo, Alan, eso es lo que nos motiva, ¿verdad? Ayudar a los que ya están haciendo las cosas desde un punto de vista académico y profesional, ¿verdad? Y la experiencia que nosotros tenemos de campo, ¿verdad? Eso es lo que buscamos. Excelente, Edgar. Yo soy de los que creo que, yo soy de los que creo que como individuos tenemos que siempre servir a los demás, ¿ok? Nosotros nacimos, todas las personas nacimos para servir a los demás y debemos de darnos a los demás con lo que tenemos. Creo que desde que te conozco, en las partes que me ha tocado verte que has estado liderando, ¿verdad? Desde los jóvenes que estuvimos en jóvenes, a los caballeros, a los adultos, a la escuela, a la Universidad, ¿verdad? Tecnológica de El Salvador, como maestro, como decano y como padre de familia, te he visto sirviéndole a los demás. Creo que eres un fiel testigo de lo que es el servirazgo, de lo que es servir a los demás con tu liderazgo, ¿verdad? Y estoy seguro, Edgar, que si Dios te da la oportunidad de llegar a ser el diputado en tu nación, vas a seguir poniéndolo en práctica, vas a seguir con esa misma pasión y con esa misma filosofía, con esa misma convicción de servirle a los demás y estoy seguro de eso y vamos a seguirte ahí en tus redes para que ahora que seas diputado, en el nombre de Jesús, poderte Amén. tener ya como diputado en el podcast de Invictus. Ahí nos vamos a echar la segunda Amén. y tercera parte, Con gusto, primeramente Alan. Dios. Con gusto para servirte. Muchas Gracias, gracias por la Edgar. oportunidad. Brother, pues bueno, damos por concluida este podcast, en verdad. ¿O algo más que quieras decirle a la gente que nos escucha? Pues que se pongan a servir, que esa es la única forma de ser felices. Cuando uno le sirve a otro, va encontrando la felicidad. Cuando no servimos, pues ¿para qué servimos, no? Si no servimos. Entonces, Claro, por ahí viene, mira, hasta se curan todas las enfermedades cuando uno empieza a servir. Así es que pónganse a servir, ¿verdad? Alguien claro. necesita de tus habilidades. Pónganse a servir. Hay, hay un estudio de la doctora Wendy Suzuki. No voy a hablar mucho acerca del estudio para que vaya a mi libro TNT y lo lea. Hay un estudio que dice que cuando servimos a los demás, empezamos a ser felices. Eso que acabas de decir está en un estudio científico por la doctora Wendy Suzuki. Así que no cabe duda que esto es una conexión divina, Edgar. Te agradezco en verdad, brother,
habernos compartido lo que hoy hemos recibido a través de ti, a través de tu conocimiento, tus experiencias. Salúdame a Ligia, a tu esposa, y a tus Gracias. hijos. Les mando un abrazo. Salúdame también a tu mami, a tu papá, a don Mauricio, a todos allá en El Salvador. Y pues nos vemos pronto. Primeramente Dios. Gracias. Sí, señor. ¿Vale? Aquí te esperamos. Gracias, Cuídate. Edgar. Un abrazo. Gracias. Saludos. Gracias. Termino la grabación. No te me vayas.